la palabra del Señor. Seguimos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Vamos al capítulo 2. Estamos considerando el perfil de un verdadero cristiano y decíamos que un cristiano verdadero disfruta de comunión verdadera, de acuerdo al capítulo 1. En el capítulo 2 encontramos algo más acerca de un cristiano verdadero. Ese perfil del creyente verdadero es alguien que permanece en Cristo. Capítulo 2. En el capítulo 2 aparece muchas veces la palabra permanecer o el verbo permanecer y cualquiera de los usos que va empleando. Si ustedes hicieron, bueno, si les llegó a ustedes el documento de trabajo de la primera carta del apóstol Juan, para los que lo han hecho, los que lo han visto, en el capítulo 2 aparecen varias veces la palabra permanecer o el verbo permanecer. No es que está de más, no es que quiso repetirlo porque a él le gustó al escritor. No, es que eso es clave. Y eso describe a un creyente verdadero. Un creyente verdadero permanece en Cristo. Hermanos amados, nosotros vamos a permanecer en Cristo a pesar de las circunstancias, porque somos creyentes verdaderos. Sé que algunos hermanos, no sé si usted lo ha pensado, pero algunos hermanos dicen, si en este tiempo nosotros los creyentes estuviésemos viviendo en el tiempo de la persecución o del martirio, muchos de nosotros ya no seríamos creyentes. Yo pienso que no debemos verlo así, porque si somos creyentes verdaderos, debemos permanecer en Cristo, porque esa es la evidencia de que somos salvos. Entonces, nosotros no permanecemos para ser salvos, no perseveramos para ser salvos, perseveramos o permanecemos en Cristo porque somos creyentes o porque somos salvos. Esa es la enorme diferencia. Voy a resumir el capítulo 2, trataremos de evacuar por lo menos la mayor cantidad de textos o lecciones que hay aquí en el pasaje. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo, hermanos, implica santidad. Eso es permanecer en Cristo. Implica santidad. Versículo 1 y verso 2 del capítulo 2. Implica santidad. Permanecer en Cristo se expresa en obediencia. Si hablamos de permanecer, hablamos de obediencia. Versículos 3 al 6. Hablamos de amor fraternal, porque el permanecer en Cristo manifiesta amor fraternal. Versos 7 al 11. En cuarto lugar, permanecer en Cristo otorga la victoria espiritual sobre el mundo. Versículos 12 al 17. Y por último, nos libra del peligro de la apostasía. Verso 18 al último verso, al verso 29 de este capítulo 2. Básicamente ahí tenemos en resumen toda la estructura del capítulo 2. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo o qué implica permanecer en Cristo? Implica santidad. Comenzamos a desarrollar el capítulo 2, verso 1. Vamos a leerlo y luego vamos a ir estudiando el texto. Permanecer en Cristo. Versículo 1 implica santidad. Verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este versículo 1, sí quiero que observemos bien el texto, hermano, porque este texto tiene una gran enseñanza para nosotros. Entre esa enseñanza, si lo leemos bien, ¿cómo comienza? Hijitos míos, hijitos míos. Es en la primera carta, esta expresión, hijitos míos, en la primera carta, Juan usa términos diminutivos diferentes para los niños. Así considera a los hermanos, son sinónimos, sin ninguna distinción teológica. Yo sé que algunos querrán darle una explicación teológica a esta expresión. En realidad no necesita usted profundizar, simplemente lo que está tratando con ternura y cariño. Así trata él a los hermanos. Como siervos del Señor tenemos que aprender, hermanos.
a saber tratar a nuestros hermanos, tratarlos con respeto. ¿Cuántas veces nosotros consideramos que estamos en un grado superior a otro y lo queremos tratar como a nosotros se nos antoje? No, hermanos. Tenemos que aprender a tratar a nuestros hermanos con respeto. Respeto. El diminutivo expresa el tierno afecto de un pastor anciano, que es de Juan, un padre espiritual. Eso es lo que él expresa en esta frase, hijitos míos. Eso es lo que él deja ver, su tierno afecto, ese trato de cariño entre él como anciano, como un padre en la fe y con un creyente. Así lo trata. Luego dice el texto, verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si nosotros vemos bien el texto, estas cosas os escribo para que no pequéis. El verbo pequéis, el verbo. Quiero que revisemos bien el verbo porque todos nosotros, o a la mayoría, podríamos pensar que el verbo es un tiempo presente. En realidad el verbo no está en tiempo presente, porque el tiempo presente se define como una acción continua o permanente en el presente. Si fuese un tiempo presente, entonces el texto diría así: estas cosas os escribo para que no estéis pecando. Pero el texto no es presente. Se conoce como un tiempo aoristo. El tiempo aoristo es una acción única, una acción concluida, no es un acto repetitivo. Entonces, el texto, Pablo no está diciendo, perdón, Juan no está diciendo acá que los creyentes pueden vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo ha dicho y lo han dicho otros más y lo ha enseñado el Señor Jesús. Pablo lo dice a los romanos que ya estamos muertos al pecado y debemos considerarnos como tal. Ahora, aquí Juan hace una notable diferencia entre el tiempo presente con un estilo de vida continuo, de continuo pecado. Hace una notable diferencia. En el capítulo 3, verso 6, acompáñeme a leer este pasaje, Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, y luego leemos el 9. Dice así: todo aquel que permanece en él, observe, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, observe, no practica el pecado. No practica el pecado. Hay una notable diferencia. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, seria. ¿Usted vive en el pecado y se deleita en el pecado? Hermanos, no estamos hablando de que usted no pueda pecar. El texto lo dice, que es muy probable que usted peque. Es muy probable, pero que no sea ese su estilo de vida. Si ese es su estilo de vida, la evidencia es que usted no es un creyente verdadero. Eso es lo que dice el texto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa es la diferencia notable, hermanos. En el tiempo en el que se escribe esta carta, habían dos extremos de personas que opinaban de diferente forma. Hay una lucha por lograr el equilibrio entre los dos extremos. Una de las teorías y de lo que hasta este día sigue haciéndonos daño es pensar o tomar el pecado muy a la ligera. Tomar el pecado muy a la ligera, así que sí, fracasó, pero es leve, no hay problema. Cuando el creyente peca, no hay ningún problema, hermano, no pierde la salvación. Es más, algunos no han caído en pecado porque no se les ha presentado la oportunidad. Otros dicen, yo creo que sí puedo pecar, de todas maneras no pierdo la salvación.
Eso solo lo pensaría alguien que en realidad anda mal con el Señor, o alguien que no ha conocido al Señor. Alguien que conoce por experiencia al Señor y su palabra jamás diría cosas así. Tomar el pecado muy a la ligera es un riesgo, es un peligro. La dureza y la debilidad cristianas con relación a los pecados personales también puede ser otro peligro. Algunos hacen como hacían los religiosos el ascetismo de torturar y golpear su cuerpo literalmente por los deseos impuros que venían a ellos. Eso no es tampoco, no funciona así. ¿Cuántos de nosotros lo que estamos haciendo es reprimiendo los deseos? Los deseos nuestros no se reprimen. Voy a contarle una historia. Bueno, en realidad es una de la mitología griega. Desde ellos han tenido muchas ideas. En la mitología griega sucede que en cierta ocasión un hombre quiso navegar y cruzar por donde estaban el famoso mar de las sirenas, y a él le advirtieron y le dijeron, haz lo siguiente, para que puedas sobrevivir al canto de las sirenas, que era lo que atraía a todos los marineros, tienes que tapar con cera el oído de todos tus tripulantes y diles a ellos antes de pasar por ese lugar, antes de llegar, que te amarren al poste del barco. Pues él hizo así, le colocó cera en los oídos a todos sus tripulantes y luego les dijo, amárrenme fuerte al poste. Y él les agregó algo más, y por más que yo les suplique, por favor no me desaten. Comenzó a cruzar el lugar y el canto de las sirenas comenzó a sonar. Era tan atractivo que el hombre que estaba en el poste era el único que podía escucharlo. Luego los tripulantes, ninguno escuchaba nada. Y el hombre suplicaba y gritaba que por favor lo soltaran, que lo dejaran bajarse del barco, porque para él era como morir, irse de ese lugar. Entonces, cuando ya hubieron pasado el peligro, se quitaron la cera de los oídos y lo desamarraron. Entonces, esa es una idea. Esa es una forma de librarse del camino peligroso, de los atractivos. Pero hubo otro que también hizo el mismo viaje y les dijo a sus tripulantes que pues iban a hacerlo. En ese barco iba un hombre que dijo que no se preocupara ninguno, que él iba a cantar y que iba a cantar más fuerte que las sirenas y que su voz se iba a imponer a las sirenas. Cuando ya iban llegando cerca de ese lugar, se escucha a lo largo el cántico de las sirenas. Entonces los primeros tripulantes comenzaron a ceder y a ceder ante el cántico de las sirenas y luego fueron agachando sus cabezas. Este hombre comenzó a cantar y a cantar hasta opacar por completo la voz de las sirenas, y ya no se escuchaban más las voces de las sirenas, sino únicamente la voz de este hombre. Y fue así que lograron salir al otro lado. Hermanos, aquí hay dos vías. Cuando hablamos de la vida de santidad, algunos de nosotros lo que hacemos es reprimir nuestros deseos. Pero usted por dentro, usted sí quiere. Usted sí quiere hacerlo. Pero no le queda de otra que reprimirlos. Y cuando estos explotan, entonces es ahí donde muchos quedan asombrados por las cosas de las que nosotros somos capaces. La diferencia está en que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo, que va como tripulante en nuestra barca, que Él imponga su cántico hasta que los deseos carnales nuestros ya no sean en realidad
algo dominante en nosotros. Y lo único que desearíamos oír es la voz del Espíritu Santo guiándonos para poder atravesar este mar de peligro, en tentación que está a nuestro entorno. Hermanos, es lo que el texto nos menciona acá. No podemos ser nosotros, no tomar a la ligera el pecado, porque no es a la ligera, pero tampoco podemos agarrar a reprimir nuestros deseos, porque no se trata de reprimir deseos, se trata de someterlos a la voluntad del Espíritu Santo. No hay que satisfacer los deseos de la carne, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave, ese es el secreto. Entonces, hermanos, estos son dos extremos que probablemente reflejen dos tipos de enseñanza gnóstica, que para el tiempo en el que Juan escribe esta primera carta, para cuando él escribe, los gnósticos habían cobrado mucha fuerza y hay dos tipos de enseñanza gnóstica visiblemente en el texto. Un grupo sentía que la salvación era un asunto intelectual. Nada más la mente, no importaba lo demás, sin importar cómo vivía, ya que el cuerpo era malo. Sucede que aunque usted no sea un gnóstico, pero muchas veces tiene la misma idea. Yo ya soy salvo, no tengo problema. No voy a perder la salvación. ¿Cuántos? Yo he escuchado a muchos de hermanos, sobre todo hermanos jóvenes, decir, lo que al Señor le importa, ¿qué es? Si lo que el Señor pide de nosotros es el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo explíquemelo de otra forma? Porque yo a veces quisiera entenderlo. Algunos dicen, hermanos, lo que el Señor pide nada más es nuestro corazón. Luego lo demás no le importa. Bueno, no sé qué pasaje ha leído usted. Yo he leído uno que dice en Tesalonicenses, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alaben o glorifiquen el nombre de Dios. Todo nuestro ser. Hermanos, el Señor está pidiendo todo de nosotros. Si usted no le va a dar todo, Él no agarra nada. Si usted le quiere dar a medias, Él no agarra nada. O es todo o nada. ¿Entiende eso? Es todo o nada. Pero Él no tiene tratos a medias con ninguno de nosotros, con nadie. Es por esa razón que tenemos que aprender, hermanos, que el tema de la salvación o la vida eterna o como usted quiera asociarlo, o el recibir a Cristo como nuestro Señor, no es un asunto intelectual. No es un asunto intelectual solamente. Es todo nuestro ser está involucrado allí. Otro grupo de gnósticos, ya estos eran diferentes. Estos creían que el cuerpo era malo y por tanto debía tener límites en sus deseos. Pablo menciona de ellos en Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23. Y dice que habían mandamientos de hombres tales como no os manejes, ni gustes, ni aun toques. Esas cosas, ellos torturaban su cuerpo, reprimían sus deseos. A eso se le llama ascetismo religioso. Es posible que nosotros estemos en demasiado libertinaje y diciendo ser creyentes, o es posible que seamos demasiado religiosos. Hermanos, hay un problema serio con la santidad. Nosotros hemos creado una santidad que no es santidad, una santidad falsa. Hay muchos creyentes. No le estoy diciendo que usted ande para todos lados como usted quiera, pero el problema es lo que sucede. Hay mucho creyente que dice, hacer esto es pecado. Yo he escuchado a algunos que dicen, tener Facebook es pecado. Si usted no quiere tener Facebook, ese no es problema. Si usted no lo tiene, pues eso no lo hace más ni lo hace menos. No sé si me entiende lo que quiero decirle. Algunos creen que estar activo en una red social, eso le hace inmundo e inmoral. No, hermanos, es que depende para qué usted quiera usar las cosas. Yo conozco muchos hermanos que el televisor es pecado. Hace un tiempo atrás había una campaña contra el televisor, el mundo en su casa. Y no estoy diciendo que, pues, que usted, pues, si no quiere tener, no hay ningún problema. Usted puede quizás aprovechar su tiempo en otras cosas.
pero tenerlo no le hace más santo ni menos santo. Hermanos, el asunto está en que después de que se hizo tanta campaña contra el televisor y se nos decía que este es el mundo, nosotros fuimos creando en nuestra mente una idea de santidad que no es santidad. Porque algunos es verdad, quizá algunos de ustedes no vio televisión, pero ¿qué ahora? En su teléfono, ¿qué es lo que usted ve? Es posible que usted no tenga televisor, pero en su teléfono, ¿qué es lo que ve? En el televisor, pues usted tiene que ver lo que le pone la programación, lo que le ponen, los que le facilitan el cable. Pero en el teléfono usted ve lo que usted quiere. Hermanos, tenemos que aprender a cuidarnos. La santidad que agrada al Señor es una santidad, pero una santidad genuina y verdadera, no de apariencia, no de apariencia. Y cuando digo de apariencia, no es que usted aparente una cosa delante de los hermanos y cuando ya está fuera de la vista de ellos presenta otra, no. Así como se presenta delante de los hermanos con esa santidad, así debería presentarse también ante no le ven, donde no le están viendo. Esa es la verdadera santidad. Es decir, ese debería ser usted, santo, en todas las maneras, en todos los aspectos de su vida, en todos los aspectos de su vida, desde su conducta, desde su vestimenta, todo su ser, todo conectado en una vida que agrada al Señor, sin importar dónde y cuándo. Esto era lo que enseñaban en ese tiempo. Luego viene algo que nos que va a llegar un poco más al punto de lo que estamos tratando. Dice él en el verso 1, dice, y si alguno hubiere pecado. En otras palabras, él está diciendo, si alguien peca, si alguien peca. Cuando se usa esta palabra, sí, y lleva una tilde en la letra I, se convierte en un adverbio de afirmación. Es como decirle, sí. Pero aquí no hay una tilde y no es un adverbio de afirmación. Aquí es una conjunción que señala una condición. De manera que esta frase es una oración condicional que expresa que aún pecan los cristianos, que los creyentes pecan. Y esto no es asombro para nadie. Los creyentes pecan. Luego dice, si alguno peca, si alguno hubiere pecado. El tiempo otra vez lo voy a remarcar, es un aoristo porque no está diciendo que se puede vivir en pecado. No está diciendo eso, ni tampoco lo está asegurando. Dice él, si cae en algún pecado, no si practica el pecado. Él no está diciendo si practica el pecado. Dice que si alguno cae en algún pecado, esa es la idea del texto. Luego, ¿qué más dice en el verso? Tenemos abogado con el Padre, y el verbo tener es un indicativo, el modo es un indicativo, nos está asegurando, es un hecho, es una realidad que tenemos y es en tiempo presente. Ese abogado está en tiempo presente porque él tiene una continua intercesión por nosotros. Hebreos capítulo 7, en el verso 25 dice que vive para siempre. Y el trabajo de él es interceder. Él intercede por nosotros. Esta intercesión, o a lo que el texto se refiere, es a la intercesión continua de Jesús como nuestro abogado celestial. Esa palabra abogado
En el original viene de la palabra paracletos, que es la misma palabra, el mismo vocablo que se usó para el Espíritu Santo. El vocablo fue un término legal aplicado al abogado defensor o a alguien que está a mi lado para ayudarme. Para, la palabra para significa lado, y kaleo, que es llamar o llamado. Uno que ha sido llamado o alguien que está a mi lado para ayudarme. En el Evangelio según Juan, este mismo vocablo es usado en el sermón del aposento alto para identificar al Espíritu Santo que está morando en nosotros como nuestro abogado terrenal, el que está a nuestro lado, el paracleto, el que está para consolarnos y ayudarnos. Tenemos, de acuerdo al texto, un abogado en el cielo, es Jesús, y otro en la tierra, el Espíritu, y ambos fueron enviados por el Padre amoroso. Hermanos, tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado que nos defiende. Por esa razón, hermanos, motivados por esto, deberíamos nosotros consagrar nuestra vida al Señor. Un error o una actitud errónea sería creer que como tenemos un abogado, entonces podríamos nosotros pecar y no hay problema. Cuando aparece Satanás, lo recuerda en el libro de Job, en el capítulo 1, aparecieron los hijos de Dios allá delante del Padre y entre ellos iba Satanás. Sucede que le hacen la pregunta a Satanás y le dicen, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Bueno, era obvio que un mentiroso tenía que decir mentiras. ¿Usted cree que iba de rodear la tierra? Luego le hacen otra pregunta. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le hace la lista de las características que Job tenía. Y entonces dice Satanás, ¿y es que acaso teme Job a Dios de balde? Si tú le has cercado, ¿cómo sabía que había un cerco alrededor de Job? ¿Por qué no iba de rodear la tierra? Iba de rodear el cerco de Job. Él estaba buscando la oportunidad. Hermanos amados, cuando nosotros ignoramos estas cosas, somos presa fácil del enemigo, porque Satanás sigue haciendo el mismo trabajo. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Dónde? Alrededor, buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis capítulo 12 hay júbilo en el cielo y hay alabanza porque ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Pues ese, el trabajo de un fiscal. ¿Qué es lo que hace un fiscal en un juicio? Acusar. Él es el acusador. Y Satanás, ese es el trabajo que hace, acusar a los hermanos. Espero no ofenderle. Pero cuando usted se pone a acusar a su hermano, ¿el papel de quién cree que está jugando usted? Cuando usted se pone a acusar a su hermano, ¿el papel de quién está jugando? El papel de Satanás. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, escuchamos a los incrédulos hablar de un hermano en Cristo? Y hablar, no sé si verdades o mentiras, pero hablar de él. Y luego usted se incluye en la plática y a un poco usted molesto les dice a ellos, pero es que ustedes todavía no saben nada de él. Yo porque me congrego donde él les voy a hablar con toda autoridad. Lo que han dicho ustedes todavía no es nada. Él es esto, él es lo otro. Usted también se pone a acusarlo. ¿Cuántas veces usted ha acusado a sus ancianos? Hermanos, tenemos que aprender. Tenemos que aprender que tenemos un abogado que nos defiende.
pero también tenemos que saber que tenemos a uno que nos acusa. En relación a la sana doctrina y en relación a los jóvenes, Tito, en el capítulo 2, cuando se le escribe a Tito, se le dice que nosotros tendríamos que, pues, bueno, a él se le dice ocuparse en buenas obras. Luego le dice palabra sana y irreprochable, hablando del ministerio. Y luego dice, de modo que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo quiero hacerle una preguntita a usted. ¿Será que Satanás tuvo algo en su contra hoy y lo fue a acusar? ¿Será que usted le dio a él la oportunidad para que lo acuse con justa razón? Imagínese, de repente aparece Satanás allá y dice, y le dice al padre, ¿usted conoce a Eli Ramos? Y Dios el Padre le dice, sí. ¿Y usted sabe que no es tan santo como parece? ¿Sabe que miente? Y la mentira es pecado, y la paga del pecado es muerte. Sencillo. Entonces el padre saca su espada de ira y cuando la va a aplicar, aparece alguien y dice, un momento, él no debe absolutamente nada. Yo pagué todo por él. Él es santo. ¿Algún problema? Hermanos, esto debe motivarnos a vivir en santidad. ¿Cuánto trabajo le hemos dado a nuestro abogado hoy? ¿Cuántas veces tuvo que interceder por nosotros? Luego dice el verso 2. En el versículo 2, después de mencionar que Jesucristo el justo, en el verso 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación. Él, obsérvelo, pronombre personal. Él es la propiciación. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo el justo. De Él está hablando. Comencemos a observar el texto. Y Él es la propiciación. El término usado aquí es el mismo que se usa en el Antiguo Testamento para la cubierta del arca del pacto, llamado el asiento de la misericordia o lugar de sacrificio, conocido también allá como el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? En el arca del pacto, yo creo que ustedes conocen muy bien cómo estaba organizado o cómo colocaban los utensilios en el tabernáculo. En el lugar santísimo, bueno, el tabernáculo tenía básicamente tres partes. La parte de afuera, que nosotros comúnmente le llamamos el patio de la casa o el solar. La Biblia lo llama el atrio, la parte de afuera. Luego estaba el primer cubículo en la casa y en el primer cubículo, la primera parte donde se llega o se llegaba, el lugar santo. Tras un velo estaba la parte final, el otro cubículo llamado, dividido o separado por el velo, la parte final conocido como el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto una tapa de oro fino, una tapadera. Esa tapa, esa cubierta era de oro fino y eso era conocido como el propiciatorio. Allí se asentaba la gloria de Dios. Y cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer sangre, sacrificio, rociaba la sangre o esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Y propiciar el pecado era, en este caso, apaciguar, aplacar,
la ira de Dios. Así se aplacaba la ira de Dios. Cuando el pueblo, cuando el jefe de familia, cuando alguno había pecado, cuando el sacerdote había pecado, quien fuera, y la espada estaba desenvainada, rociaban la sangre de un animal sin defecto, inocente, y entonces la ira de Dios se aplacaba. ¿Qué fue lo que dijo aquel hombre publicano? Un publicano y un fariseo, en la parábola que el Señor contó, suben al templo. El fariseo hacía alarde de sí mismo y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Y me imagino abriendo un ojo y decía, y lo volteaba a ver y le decía, ni como este publicano. Yo ayuno, yo diezmo, yo voy al culto, yo leo la Biblia, yo me conecto y estoy participando en los grupos, no sé en qué grupo. Yo acá, yo soy mejor que los demás. Este era el fariseo. Se consideraba mejor que el otro. El otro no quería ni alzar sus ojos al cielo porque su vergüenza era profunda. Y dice que solamente se le escucha decir, Dios se propició a mi pecado. ¿Sabe qué fue lo que dijo? Este hombre dijo, no me mires a mí porque yo soy ruin. Mira la sangre que se ha rociado sobre el propiciatorio. La sangre que es para mi propiciación. Obviamente tenía que salir justificado, porque Dios el Padre no le veía a él, sino que veía a Cristo. Y hermanos, en Cristo nosotros somos perfectos y santos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Ese término propiciación fue lo que Jesús hizo. Jesús se hizo a sí mismo culpable ante Dios y ocupó nuestro lugar. En el capítulo 4, verso 10, hablando en el contexto del amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, verso 25 también tiene la misma idea. El vocablo propiciación fue usado pues en dicho texto en el que estamos estudiando y en Hebreos 9:5 también, para traducir silla de la gracia. El propiciatorio es conocido como la silla de la gracia, que era la tapa del arca del pacto ubicada en el lugar santísimo, donde se hacía el sacrificio a favor de la nación el día de la expiación, de acuerdo a Levítico 16. El término debe ser interpretado de modo que no enfatice la repulsión de Dios al pecado, sino afirmando, al pecador, perdón, ahí falta la letra R, sino afirmando su amor por los pecadores. Hermanos, Jesús nos ha amado. Jesús nos ha amado. Él nos amó primero, siendo nosotros pecadores. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El término propiciación implica que Jesús aplacó la ira de Dios. Hermanos, la santidad de Dios se ofende con el pecado de la humanidad. Pero esto fue resuelto en el ministerio de Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿No cree que es suficiente motivo para vivir agradecido con Él y entregarle nuestra vida a Él? Consagrar todo nuestro ser a Él. Bueno, permanecer en Cristo implica santidad. Implica santidad. Cerramos con este verso 2. Dice el texto que por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo,
se refiere al potencial ilimitado de la expiación a todos. No hay límite, no hay límite. El Señor Jesús murió por el pecado y los pecados de todo el mundo. Por todos murió Él. La intercesión de Cristo obviamente se limita únicamente a los creyentes, de acuerdo al verso 1 y de acuerdo al capítulo 1, verso 7, que lo estudiamos el lunes pasado. Pero su propiciación alcanza hasta donde alcance el pecado. No importa quién sea ni dónde esté, la propiciación de Cristo le alcanza. Obviamente usted, si no conoce a Cristo, usted tiene que entregarle su vida a Él. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Usted no puede llegar allá a la eternidad. Sabemos que hay amigos escuchándonos. Usted no puede llegar allá a la eternidad y decirle un día a Dios el Padre, es que el problema es que mi pecado, yo considero que no podía ser alcanzado ni limpiado con la sangre de Cristo. Amigo que está escuchando, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los suyos. No importa cómo sean. Hermanos, la intercesión se limita a nosotros los creyentes. La propiciación es para todo el mundo. Nos detenemos aquí, hermanos. Quiere el Señor bendecirnos siempre con su palabra.